Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a R-Factor. Bueno, en este vídeo te voy a explicar cómo realizar un buen setup en este simulador. Bueno, vamos a comenzar por el combustible. Aquí tendremos que poner, para hacer una vuelta rápida, poco combustible, el suficiente como para salir, realizar la vuelta y volver al box. Luego, en compuesto de neumáticos, esto dependerá de nuestra estrategia. Ahora nos vamos a ir al apartado general. Bueno, pues en las marchas, en lo que es el mod que yo tengo, me viene bloqueado, pero lo voy a explicar bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en la recta más larga del circuito y fijarnos si llega a la séptima marcha y a las máximas revoluciones. Si no es así, tendremos que acortar la séptima marcha, y si se revoluciona antes de terminar la recta, tendremos que hacerlo al revés, alargar la séptima marcha. Una vez configurada la última marcha, es decir, la séptima, tendremos que hacer un dibujo de forma escalonada, como viene aquí en este lado. En este caso, en el mod me ofrece tres distintas configuraciones, que será una larga, una media y una corta. Bueno, pues una vez hecho eso, ahora vamos a ir a lo que serían los límites de revoluciones. Esto lo que hace es que nos limita el motor a unas revoluciones por minuto concretas y evita sobrepasarla. Y esto le viene bien a la gente que suele quemar motor por sobrepasar el límite de revoluciones. Bueno, ahora en el tamaño del radiador es la abertura del conducto del aire para refrigerar el motor. Entonces, si ponemos un valor más pequeño, es decir, tenemos del 1 a 6, si ponemos por ejemplo el mínimo, tendremos, entrará menos aire, pero el coche pues tendrá mucha más potencia. Y si es al revés, ponemos el número 6, tendremos menos potencia, pero el coche estará mejor refrigerado. Y bueno, esto lo que tenemos que hacer es comprobar en la pista la temperatura del motor, que la ideal suele rondar entre los 100 grados. Bueno, luego, en la asignación del turbo, un valor alto hará que corra más y gaste más gasolina, pero puede peligrar el quemar el motor, y un valor bajo pues tendrá menos potencia y gastará menos gasolina, y pues el coche pues se sobrecalentará menos. Luego, bueno, en el freno motor, un valor bajo hará que el motor aporte resistencia en la frenada, es decir, ayudará a los frenos a la hora de frenar ante una curva. Entonces, si ponemos un valor alto, pues el motor pues se conservará mejor, pero no aportará energía para frenar, por lo que toda la carga caerá sobre los frenos, lo cual hará que se calienten y se desgasten más. Luego, en cuanto a la aerodinámica, es bastante sencillo. En el alerón delantero o el front wing, un valor bajo aportará más velocidad y menos agarre en el tren delantero, y un valor alto aportará menos velocidad y más agarre por curva. Ahora vamos a pasar al peso, a la distribución del peso. Si clicamos hacia la izquierda, el peso pasará a la parte delantera del coche. Si hacemos al revés, el peso pasará a la parte trasera del coche. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Pues si pasamos el peso hacia adelante, el coche no se irá de atrás, pero a lo mejor se puede ir de delante en la entrada de curva. Y si lo hacemos al revés, si el peso lo colocamos atrás, el coche se nos irá de detrás a la salida de la curva, por lo que hay que obtener un término medio que vaya bien en la curva, que sea más rápido. Esto todo se obtiene dando vueltas al circuito y comprobando qué configuración es la mejor. Bueno, en cuanto ahora en el peso lateral, esto se usa muy poco, pero os voy a explicar de qué trata. Entonces, si por ejemplo un circuito tiene muchas curvas de derecha, obviamente al hacer la curva a la derecha el peso se va hacia la izquierda,
por lo que en este caso tendremos que echar el peso hacia la derecha para que se compense y el desgaste sea el mismo en los dos lados. Y en la cuña esto no recomiendo tocarlo. Luego en el bloqueo de dirección la verdad es que no lo entiendo mucho, pero os voy a explicar cómo configurarlo. Esto lo único que tenéis que hacer es pasar por la curva más lenta del trazado de vuestro circuito. Entonces, si no podéis, os cuesta entrar en la curva, tendréis que poner un valor alto. Y si vais sobrado, pues ponéis un valor más bajo. Vamos a seguir ahora con la distribución de frenos. Bueno, esto es simplemente pues el reparto de frenos, es decir, la fuerza que recae sobre los frenos delanteros o los frenos traseros. Obviamente los frenos delanteros son hacia acá y pues los traseros hacia el otro lado. ¿Cómo configurar esto? Pues bueno, es bastante complejo y lo único que tenéis que hacer es pues dar vuelta y comprobar qué configuración va a mejorar el coche. Y lo que se trata de conseguir con esta configuración es frenar en menos metros y equilibrar el coche a la hora de frenar para que no bloquee ni adelante ni atrás. Luego el tamaño del conducto sirve para refrigerar los frenos. Si el tamaño es menor, pues el coche frena más, pero los frenos se refrigeran menos y se pueden quemar. Y a un tamaño mayor, pues al revés, se refrigera más, pero el coche frena menos. Luego, en la presión de frenado, en la presión que ejerce la pinza sobre el disco, sirve para graduar la fuerza del freno antes de bloquear la rueda. Un 100% es el total de presión sobre el freno. Y por ejemplo, si veis que las ruedas se bloquean demasiado pronto, pues bajarle este valor. Luego vamos a pasar a la suspensión. Bueno, ahora en el apartado suspensión lo único que os puedo explicar es lo que sería la tasa de muelle, que es la parte principal de la suspensión y el primer parámetro a configurar, y es el que determinará la dureza de nuestra suspensión. Siempre que se pueda, el coche debe ir sobre los muelles y no sobre los amortiguadores. Luego, el apartado de la altura de rodaje es bastante sencillo y es que por norma general el coche debe ir lo más bajo posible y también por norma general la parte trasera suele ir más alta que la delantera. Y nada, esto ha sido todo. Ya lo único que queda es guardar el setup para que no se te pierda y comenzar a dar vueltas. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.